soy Kay, soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado por qué algunas palabras en distintos idiomas se parecen mucho? O por qué, por ejemplo, el italiano, el portugués y el español también tienen muchas similitudes, e incluso pueden ser palabras en inglés, en alemán, etc. Bueno, es por esto que hoy vamos a hablar acerca del origen de las lenguas y cómo estas se relacionan entre sí. Bueno, primero vamos a comenzar con algunos datos acerca de los idiomas. Primero, en el mundo existen más de 7000 idiomas o lenguas. Este es un dato que no es exacto, ya que bueno, se estima que hay muchísimas más lenguas que no están registradas, que las habla un pequeño número de la población, pero bueno, aproximadamente son 7000 lenguas. Según Ethnologue, datos del 2021, o sea, son datos de este año, los dos idiomas más hablados del mundo son inglés, seguido por chino mandarín. Luego tenemos al hindi, continuando con español en el cuarto lugar, seguido del árabe, del bengalí y del francés, continuando con el portugués, el ruso, el urdu, el indonés y el alemán en el número 12. Bueno, estos datos, como les mencionaba, son del 2021, son muy recientes. Cabe recabar que son datos de personas que hablan estos idiomas, ya sean nativos o no nativos, es decir, que hablan estos idiomas como un segundo, tercer o cuarto o quinto idioma. Entonces es por esto que cada año estos datos van cambiando. A veces una lengua está por debajo y el siguiente año por arriba, dependiendo de cuántas personas estén aprendiendo o de cuántas personas tengan este idioma como lengua nativa. Bueno, ahora sí continuamos con un poco acerca del origen y la historia de las lenguas. Obviamente estas son teorías, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen de los idiomas y de dónde surgieron tantos idiomas, más de los 7000 que existen en el mundo, pero bueno, vamos con algunas teorías. Bueno, según la lingüística, la clasificación de las lenguas se puede dividir en geográfica, que se refiere al territorio, en morfológica, que se refiere a la forma y la estructura de los idiomas, es decir, cómo están compuestos o el tipo de palabras y sonidos que usan, y también de forma genealógica. Nosotros vamos a enfocarnos hoy en la última, de que es la forma genealógica. ¿A qué se refiere la forma genealógica de la manera en cómo se clasifican las lenguas? Bueno, se refiere a las familias lingüísticas, las lenguas madre y las lenguas hijas. Se llama familia lingüística porque literalmente es como una familia. Son lenguas que son muy parecidas entre sí, como si fueran parientes, o sea, parte de la familia. Entonces, una familia lingüística es un conjunto de lenguas que derivan de una lengua madre a la que se le denomina protolenguas, como si fuera la abuelita de las lenguas, y bueno, de ahí van surgiendo otras lenguas. Es como si fuera una familia, ¿no? Tienes descendientes, por ejemplo, no sé, tu abuelita pasó los genes a tus papás, entonces ahora tus papás te pasan los genes a ti, pero también los genes de esas personas van cambiando dependiendo de con quién se relacionen, y esos genes van cambiando depende de con quién se junten, con quién tengan descendencia. Entonces si uno sigue teniendo los genes de su abuelita, pero también tiene otros genes, y lo mismo sucede por ejemplo con la educación de las familias. Debido a lo cultural puedes tener muchos patrones o muchas conductas de tu familia, pero también puedes ir cambiando y evolucionando con el tiempo. Lo mismo sucede con las familias lingüísticas. Nacen de una lengua madre, la que se le llama protolengua, pero dependiendo de las conquistas, dependiendo del distanciamiento y dependiendo de muchas otras cosas, estas lenguas van evolucionando. Y bueno, pero aún así siguen teniendo un pasado y una raíz común. Bueno, ¿por qué evolucionan las lenguas? Bueno, eso depende de muchas razones. Cuando hay un aislamiento de un pueblo con otro, de una comunidad a otra, es normal que la lengua evolucione y que haya nuevos términos, nuevas palabras, nuevas maneras de decir las cosas, así mismo como las conquistas. Entonces también está, por ejemplo, el contexto cultural. Es como, por ejemplo, si nosotros en nuestra casa con nuestra familia le decimos de una manera a alguna cosa, porque es muy común decirle eso en la familia. A lo mejor viene alguien de otra familia o un amigo o algo y no entiende un término que nosotros usamos porque es muy local, o una broma muy local. Entonces ahí ya la lengua familiar estaría como evolucionando. Y también cuando por ejemplo un amigo viene a nuestra casa y vemos que un amigo utiliza una expresión muy continuamente, podemos nosotros ya adoptarla y usarla también en nuestro vocabulario. Es así más o menos como funciona también con la evolución de las lenguas.
Entonces, como les decía, a las lenguas surgen de una lengua madre que se le llamaría protolengua, que sería como la tatarabuelita de las lenguas que existen. Entonces, vamos con la primera teoría. La primera teoría dice que existen las siguientes protolenguas, es decir, las siguientes tatarabuelitas de los idiomas. En primer lugar, tenemos a la protolengua indoeuropea, en segundo lugar a la sino-tibetana, luego a la austronesia y continuamos con la afroasiática. Bueno, vamos a enfocarnos ahorita en la indoeuropea, que es de la protolengua de la que salieron el 50% de las lenguas que se hablan en la actualidad en el mundo. Entonces vamos a empezar con la indoeuropea. Se calcula que esta protolengua surgió alrededor del año 4000 a.C. en Armenia, al sur de Ucrania. Otra de las teorías dice que se originó en Anatolia, lo que actualmente conocemos como Turquía. Y bueno, esta es la protolengua indoeuropea, la protolengua, la lengua madre, y de aquí surgieron varias raíces, es decir, lenguas hijas. Tenemos, por ejemplo, la lengua itálica, de la que posteriormente surgió el latín, y como consecuencia las lenguas romances, que son el español, francés, portugués, catalán, italiano y rumano. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la palabra madre. Como pueden ver, esta palabra es muy similar en las lenguas romances porque vienen de la misma raíz, que son, bueno, la lengua itálica y posteriormente del latín. Y es por esto que para nosotros que hablamos español es muy fácil aprender, por ejemplo, portugués, italiano, etc. Entonces, bueno, aquí vamos a escuchar cómo se dice la palabra madre en lenguas romances. Madre, Mère, mãe, Mara, madre, Mama, Continuamos con la lengua céltica, que también es una hija de la protolengua indoeuropea y también está muy relacionada con la lengua itálica, es decir, que hay ciertas palabras que también son muy parecidas. Y de esta lengua surge, por ejemplo, el bretón, el galés y el irlandés. Ahora continuamos con otra lengua hija de la protolengua indoeuropea, que es la lengua germánica. De aquí surgen las lenguas alemán, neerlandés, danés, sueco, noruego, islandés y el inglés. Bueno, aquí cabe recalcar que el inglés se considera una lengua híbrida. ¿Por qué? Porque tiene también algunas raíces o algunos componentes del latín o de las lenguas romances en su idioma. Entonces se considera que es una lengua híbrida, una combinación entre la lengua itálica y la lengua germánica. mutter, Mutter, mor, 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 Moder. mother, Continuamos con otro hijo o con otra lengua hija de la protolengua indoeuropea y es la eslava. De la eslava surge el serbo-croata, eslovaco, ucraniano, checo, ruso, polaco y búlgaro. Maika. Matka, Mate, matka, Mать, Continuamos con la lengua hija báltica y de aquí surge el lituano y terminamos con la lengua hija helénica y de la lengua hija helénica surge el griego. mitera, Continuamos con la lengua hija indo-irania, de aquí surge el sánscrito, del que posteriormente se derivaron, por ejemplo, el hindi, el urdu, bengalí, nepalí, persa e iraní. Bueno, como pueden ver, esta es la teoría que dice que todas estas lenguas que se hablan en la mayoría de Europa y también muchas en América y también en algunas partes de Asia, se considera que vienen todas de una sola lengua, que en un principio hablábamos esta protolengua indoeuropeo y posteriormente cuando las comunidades, cuando las personas empezaron a movilizar por lo que es Europa y Asia, bueno, estas fueron evolucionando y es por esto que surgieron diferentes lenguas, pero también por eso hay varias palabras que están muy relacionadas entre sí, entre diferentes idiomas, y bueno, esta es la teoría que habla de ello. Tenemos las otras protolenguas de las que hablábamos anteriormente, por ejemplo la sino-tibetana, de la que surge el chino mandarín, el cantonés, el birmano y el tibetano. Tenemos también, por ejemplo, la protolengua austronesia, de la que surgen el filipino, el indonesio, el malayo, el maui y el hawaiano. Y la otra protolengua sería la afroasiática, de la que surge el árabe, el hebreo y las distintas lenguas que se hablan en África. Bueno, esta es la primera teoría que habla de que, bueno, en un principio todos hablábamos alguna de estas protolenguas y posteriormente de ahí surgieron diferentes lenguas, ¿no? Cuando fueron evolucionando, cuando hubo un distanciamiento, conquistas y todo esto. Vamos con la siguiente teoría, que habla de que así como el hombre surgió en África, fueron los primeros asentamientos de los que se tiene registro, ahí también surgió el primer idioma. Esta teoría la realizó, la investigó y la formuló Atkinson
Atkinson, él habla de que los genes y los idiomas evolucionan de manera muy similar. Entonces él habla de que nosotros en un principio hablábamos nilo-sahariano y era la única lengua de la que todos hablábamos, bueno, más bien ese asentamiento de donde surgió el hombre en África, y posteriormente, bueno, como saben, pues los hombres fueron poblando el mundo y así fue como del nilo-sahariano surgieron las protolenguas de las que hablábamos anteriormente, como por ejemplo la protolengua indoeuropea. Bueno, como ustedes saben, esta teoría habla de que el hombre surgió en África y posteriormente fue poblando el mundo yéndose hacia el norte a Europa, yéndose también hacia Asia, y por el estrecho de Bering, que está entre Alaska y Siberia, pasaron en una era de hielo que hubo, se congeló esa partecita, y por ahí pasaron hacia lo que es América y ahí fueron poblando América desde el norte hasta el sur. Esa es una de las teorías, y la otra es que hubo navegantes que fueron desde Siberia hasta América del Norte o desde Australia hasta América del Sur, y que así es como se pobló, pero que esos pobladores hablaban una de estas protolenguas, y al momento de pasar al continente americano, pues obviamente, como les mencionaba antes, que cuando hay distanciamiento entre dos pueblos es normal que una lengua empiece a evolucionar. Entonces, bueno, en América se fueron derivando otras lenguas derivadas de las protolenguas que les mencionaba anteriormente. Y bueno, esta teoría también se basa en el hecho de que la mayoría de las lenguas que se hablan en África tienen más fonemas, y la mayoría de las lenguas y dialectos que se hablan en Asia, en las islas de Asia y en América del Sur tienen menos fonemas. Por eso él habla de que entre más cerca de África hayan estado las poblaciones, sus lenguas tienen más fonemas. Un fonema es el sonido mínimo que tienen vocales y consonantes en un idioma. Bueno, esta fue otra teoría. Obviamente no se sabe a ciencia cierta cómo se originaron las lenguas, porque también, por ejemplo, más de la mitad de las lenguas aisladas son las lenguas que muy poquita población habla. Bueno, más de la mitad de las lenguas aisladas que se hablan en el mundo se encuentran en América del Sur. Entonces también se cree que cómo es posible que hayan surgido tantas lenguas de una protolengua, por ejemplo en América del Sur, donde hubo mucha falta de contacto entre unos pueblos de Europa y de Asia y otros. Entonces también, bueno, estas solamente son teorías, obviamente no se sabe exactamente la realidad, pero bueno, la conclusión es que las lenguas siempre evolucionan, y esto depende tanto del contexto cultural del que pueden surgir, por ejemplo, los neologismos, que son palabras nuevas. Tendríamos, por ejemplo, en el español selfie, youtuber, descargar y click. Estas son palabras que antes no se usaban porque obviamente no existía toda la tecnología y las redes sociales que tenemos ahora, y por eso estas palabras surgen, y bueno, son palabras que ya se adaptan y son nuevas en nuestro idioma, y es por eso que por contextos culturales y lo que pasa en el mundo tenemos los neologismos, y eso también es evolución de la lengua. Asimismo tenemos también, por ejemplo, los modismos, que era lo que les comentaba, que cuando hay a veces distanciamiento, o es normal que en una familia o en un país se desarrollen nuevas formas de decir las cosas. Tenemos, por ejemplo, los modismos en México, como chavo, compadre, gacho, chafa, chido, gringo, alivianarse. Esos son algunos de los modismos que tenemos, y también distintas maneras de decir las cosas. Por ejemplo, en México le decimos aguacate a el aguacate, pero en otros países de Latinoamérica le llaman palta al aguacate. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cacahuate. Bueno, aquí en México es cacahuate, pero en muchos otros países le dicen maní. Esas son diferentes maneras de decir las cosas y también forman parte de la evolución de una lengua. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los extranjerismos, que era lo que les comentaba, cuando hay conquistas, o no necesariamente conquistas, pero cuando se vuelven a juntar dos culturas diferentes, también suele haber un enriquecimiento de lenguas, tanto de un lado, o sea, de una lengua, como de otra, como lo es, por ejemplo, con algunos extranjerismos que usamos en español, pero que no tienen su raíz en la lengua de español. Tenemos el caso de short, que viene del inglés, el caso de kinder, que viene del alemán kindergarten, sandwich, que viene del inglés, fútbol, closet y picnic, que también vienen del inglés, gourmet y boutique, que son palabras francesas, chance, que viene del inglés chance, cocktail, que también viene del inglés cocktail, sweater, que viene del inglés sweater, bistec, que viene del inglés beef steak, líder, que también viene del inglés leader, y detective, que viene del inglés detective. Bueno, estos solamente son algunos de los extranjerismos que existen. Obviamente existen muchos, pero son palabras que no son de nuestra lengua, pero por cierta cercanía o contacto o conquistas que hubo o
muchas razones pueden ser, ya las adaptamos y también forman parte de nuestro vocabulario diario. Y bueno, como les mencionaba, el distanciamiento es igual a la creación de nuevas lenguas, pero también el contacto de los pueblos hace que haya un intercambio de palabras entre sus lenguas. Entonces, ahora pues nos podemos formular la pregunta de que en la actualidad que existe tanto contacto entre naciones, tanta globalización y que es tan fácil interactuar con personas desde diferentes países, es posible que nuestros lenguajes vayan a ir evolucionando cada vez más y que evolucionen mucho por tanto contacto que tenemos con diferentes nacionalidades. Y bueno, obviamente también cada religión tiene su teoría de cómo surgieron las lenguas. Tenemos por ejemplo la Torre de Babel, es una de las teorías de cómo surgieron, pero bueno, cada religión tiene la suya. Entonces estas son teorías, no están comprobadas, pero bueno, muchas de ellas tienen mucho sentido. Espero les haya gustado mucho el video de hoy, espero que bueno, les haya parecido interesante. Les dejo aquí mi Facebook y mi Instagram por si gustan seguirme. Ahí estoy subiendo continuamente dinámicas y datos culturales y acerca del idioma. Asimismo les recuerdo darle like y suscribirse al canal si es que les gustó mi video. Y bueno, nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.